bienvenidos a todos, a los que vienen por primera vez. Es un gusto estar con vosotros. Y bueno, lo que estamos viendo en estas últimas semanas, a ver si se acuerdan cómo es el tema, Paula. ¿Qué tema estamos viendo? Pensar en lo que pensamos. Pensar en lo que pensamos. El gran título se llama Repensando nuestra vida. Ahora, ¿por qué les parece que es tan importante pensar lo que pensamos? ¿Qué les parece? Pues reflexionar sobre nuestro pensamiento, porque el pensamiento pues, que tenemos influye mucho en nuestro día a día. Influye en nuestro día a día, en nuestras conductas, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos yendo hacia eso, ¿no? ¿Cómo lo ves, Inés? Sí, creo que pensar lo que pensamos es como poder aprender y desaprender lo que hemos aprendido y que por ahí no está bueno. Exactamente, sí. No sé, en dibujo, por ejemplo, vos para dibujar tenés que aprender a ver cómo ves. Entonces de esa forma aprendes a dibujar, pero tenés que hacer como un desandar de todo lo que uno conoce que las cosas son. Claro, Entonces, tus hábitos. De tus hábitos, de las cosas que vos crees que una silla es de una forma, pero en realidad es de otra, vos la percibís de otra. Y creo que en esto que estás diciendo vos, de aprender a ver lo que uno piensa, tiene que ver con eso, con ver cómo se estructuraron esos pensamientos para poder... Claro. Sí, puro, ¿no? deconstruir para construir. Claro. Qué buen ejemplo ese. Yo tenía un amigo allá en Córdoba que era pastor de una iglesia y demás, y tocaba la batería. Y él pensaba que tocaba bien. Entonces fue y tuvo una entrevista con, creo que era el baterista de Luis Miguel, que creo que era de Córdoba, me parece, no sé. Pero bueno, en fin, este era un buen baterista. Y a ver, dale. Torrefuerte. Sí, creo que sí. El grupo Torrefuerte era. Claro, Tocaba con creo que sí, creo que era... el grupo de los 90, música cristiana de los 90. Sí, o no sé si era, sí, o el baterista de los Pimpinela, bueno, no sé, era uno importante. Y agarra y le dice, a ver, toca un poco. Y se pone a tocar como él tocaba siempre, ¿no? Dice, mira, vamos a hacer una cosa. No toques la batería por un año. No, deja los palitos. Un año entero. Y luego de un año ven y vamos a empezar. Y él se quedó como, ¿un año? Pero era como un tiempo suficientemente largo para olvidarse de todos esos hábitos, porque era complicado, ¿no? Y bueno, yo siempre cuento que mi abuelo era músico. También mi abuelo era artista, como Matías y como Inés. Y mi abuelo tocaba el piano, tocaba la guitarra, era director de orquesta, componía tangos. Gardel cantaba los tangos de mi abuelo. Era una cosa así alucinante en el año 1930. Bueno, era como estaba en el jet set mi abuelo. Y yo cuando pienso en mi abuelo, pienso en que él tocaba, tocaban muy bien, muchos instrumentos, pero había un instrumento que no lo tocó muy bien. Y es que nuestra vida es un instrumento. Y él no la tocó bien, al instrumento de la vida, ¿no? Lo abandonó a mi papá tenía 4 años cuando él se fue, mi abuela lo vuelve a abandonar, lo pone en un colegio interno, y mi papá cargaba con unas emociones hasta que encuentra al Señor, pero no encontró sanidad profunda del alma. ¿Se entiende? Porque cada cosa que le fue pasando en la vida y todos esos traumas y esas cosas que él las llevaba en la espalda. Entonces, parte de lo que yo hago es cómo enseñar tener profunda libertad. Que no vayamos a la iglesia 40 años y sigamos con los mismos dolores de siempre, sino que nos vayamos sacando esa mochila tan grande. ¿Se entiende? Claro. Bueno, entonces la idea es repensar nuestra vida. Entonces, como decía Inés, vamos a tratar de pintar el cuadro, pero lo vamos a hacer un poco mejor.
La semana pasada vimos las últimas 2 semanas las 10 características de cómo piensa Jesús. Ese es un poco el hilo, ¿no? Porque no es que estamos acá vamos a pensar mejor, pensar positivo y que nos va a ir bien. No. Acá la idea es pensar lo que dice esto. No es que tener pensamientos positivos. Vaya a saber qué clase de pensamientos serán esos, pero no. Vamos a pensar en positivo, pero en positivo como pensaba Jesús, que está acá, ¿verdad? Ahora la pregunta es, Joan, a medida que hable y vos ves las filminas, las pasas, ¿no? Pásate a la otra. Tenemos, vuelve una, porfa. ¿Se acuerdan de este cuadrito? Este cuadrito que teníamos la semana pasada. Bueno, es básicamente este cuadrito. ¿Ah? Entonces, en este cuadro vamos a ir trabajando varias cosas. No sé si me podés traer más de... Abajo en el ordenador. Bueno, ¿se acuerdan qué dice este cuadro? ¿Alguien lo trajo o lo tiene? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a ver 3 cosas. Vamos a detenernos. Stop. En inglés es detenerte, parar. Luego, think, que es pensar. Y luego, go, es muévete hacia adelante, ¿verdad? Entonces, la idea es que a medida que vayas escuchando determinadas cosas, puedes ir llenando. A lo mejor Dios te da una idea, algo te da el Señor. Acuérdate que Dios es muy gentil. El Espíritu Santo es muy gentil. No te va a abrumar con miles de cosas. No, Dios trabaja contigo de una manera tan gentil que Él te lleva a un ritmo muy suave. O sea, ¿se entiende? No nos va a volver locos. El mundo nos vuelve locos. No, Dios va al ritmo que Él va y Él es muy gentil. Él te pide permiso. Él nunca va a violar tu libertad. Dios es así. Así que estamos en buenas manos. Estamos en las manos del Señor. Así que bueno, cosas que dejaré hacer. Esta es la primera cosa, ¿no? ¿Qué necesito dejar de hacer? Segundo, cosas que empezaré a hacer. ¿Cuáles son aquellas cosas que empezaré a hacer? Luego, cosas que a lo mejor estoy haciendo que están buenas y las potenciamos. Nos enfocamos. Hacemos más de eso. O si no, cosas que haré menos, ¿no? Y por último tenemos cosas que vamos a tratar de reducir. ¿Okay? Ese es más o menos el panorama, que es una herramienta para qué nos sirve. Bueno, la gran pregunta que tengo para ti hoy es, ¿qué piensas tú de ti mismo? No sé si te has puesto a pensar lo que tú piensas de ti mismo. Pásala, por favor. ¿Sabes qué piensas de ti? Porque ahí hay algo muy profundo en eso, ¿no? El cambio profundo que estamos buscando y el más significativo tiene que ver con tu vida de pensamiento en lo más profundo de tu ser, ¿no? Yo estoy un poco interrumpiendo la visual de ¿no? Bueno, entonces, básicamente, ¿qué pienso de mí mismo? Eso es una pregunta muy importante. Hay cosas que a lo mejor ni siquiera las tienes en el radar. Son flashes que vienen a tu mente. Y que nunca te paras y te detienes y dices, yo estoy pensando esto de mí, ¿no? La pregunta es reflexionar sobre cómo me veo yo. ¿Qué pienso de mí mismo? O cómo veo a Dios. ¿No? Muchas veces, si tuviste una relación con papá que fue muy, a lo mejor difícil, traumática, complicada, probablemente vayas a pensar en Dios en esos términos. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Si no se entiende, lo explicamos más. Ya eso lo vamos a ver también más en profundidad. ¿Se entiende? Sí. Si papá fue distante, duro, lejano, no se relacionaba conmigo, no me escuchaba, no le importaba mi vida, me dejaba hacer lo que yo quería, o me disciplinaba con mucho castigo, etc. Depende, hay muchos tipos de papás. Muy probablemente pienses de Dios como era tu papá. Y eso genera una interferencia en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque eso va a influenciar en cómo ves a Dios. Eso también es complicado, ¿no? Ahí tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver a Dios de una manera diferente. O también vas a ver que esta pregunta es muy relevante. ¿Cómo creo que Dios me ve? ¿No? Son todas preguntas un poco raras, pero si tú te pones a pensar, desestructuran o deconstruyen mi manera de pensar. ¿Entiendes? ¿Cómo lo veo a Dios? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo creo que Dios me ve a mí? Parece un trabalenguas, pero son importantes. Al menos anotar las preguntas estas y preguntarle a Dios en tu tiempo devocional. Señor, ¿cómo tú me ves a mí? Y eso está bueno, ¿no? Podríamos hacer un ejercicio luego. ¿Cómo? Y acá no es un tema de vanagloria, ¿no? Pero escucha a Dios cómo te ve. Porque Él te ve de una manera muy positiva. Te ha creado, tiene un propósito, tiene un plan, tiene un diseño. Te lo va a decir. ¿Verdad, Carol? Ya tengo uno ya. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué cosas te dices a ti mismo? Yo no sé si alguna vez... Muy bien, Joan. ¿Qué cosas te dices a ti mismo? ¿No? Imagínate, tu mente se empieza a llenar de muchos espacios, ¿verdad? Tu mente es como un lugar donde se empieza a llenar de muchos espacios, ¿no? Imagínate, tú naces como Imara, ¿verdad? Imaray. Imaray ahora tiene su mente con una potencia impresionante y está absorbiendo. Ahora está viendo el libro y está tocando la página, la textura, y eso todo es información que ella va registrando, ¿verdad? Lo que los papás le dicen a Imaray, también ella lo va registrando. Cómo se trata a papá y mamá, también lo va registrando. Todo. Ahí va Imaray registrando todo. Entonces imagina tu mente. ¿Te acuerdas antes en los ordenadores cuando tenías que limpiar? Yo no sé cómo era eso, pero vos metías y empezaba la pantalla y se ponía todo y empezaba a pintarse la pantalla. Y cada vez que no se pintaba era porque se había roto el disco duro. ¿Se acuerdan de eso? No sé si se acuerdan, o soy tan viejo yo que... ¿Vos te acordás, Matías? el sistema ese era Sí. negro toda la pantalla. Eso. Bien se pensaba, ¿no? Bueno. Imagínate, eso es tu mente, ¿no? Está llena de cosas. Cosas buenas, cosas no tan buenas. Un montón de celdas ahí. Son pequeñas celditas, butaquitas, ¿no? Y en esas butacas hay algunas que tienen cosas muy buenas, muy saludables. Otras cosas que a lo mejor no son tan saludables. Hay otras que te traen un dolor que vos tratás de, a ver, ¿cómo puedo hacer para que esta celda la borre? O ¿cómo puedo hacer para que... Acá hay contaminación, acá hay un virus, acá hay que sacarlo, ¿no? O acá hay cierta corrupción, se corrompió esa celda y me corrompe el programa, ¿no? El programa no funciona porque, ¿se entiende? Y a veces esos virus mentales son cosas que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos. A veces somos muy abusivos con nosotros. Por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno, o no soy lo suficientemente fuerte,
O en una situación tú dices, bueno, yo soy tonto, o soy pobre, o nunca voy a salir de la pobreza. O otras veces te puedes decir, bueno, es que yo soy inmigrante, o yo hablo otro idioma, pero lo hablo con acento. ¿Ah? ¿Qué pasa? Lo de soy inmigrante es un mal de su familia. Un mal el mal del inmigrante. Nadie me va a tomar porque hablo con acento, ¿no? O no puedo estudiar porque no me da la cabeza. Cosas que te han dicho. ¿Cómo que no te da la cabeza? Pero vos escuchás eso. No, es que yo no puedo estudiar porque no me da la cabeza. Y te lo vas diciendo, ¿no? Y al final vas creyendo el reporte de que no te da la cabeza, vas generando situaciones en la vida donde vas diciendo, es que en realidad y es como ahí mismo te autobloqueas. ¿Se entiende? O no estoy lo suficientemente en forma, o no soy lo suficientemente guapo o guapa, o no soy lo suficientemente buen padre o buena madre, o soy un desastre como mamá o como papá. O después siento que nadie me quiere, que nadie se preocupa por mí, o no valgo nada, soy un fracasado, me va mal porque tengo mucho miedo, bueno, en fin. Soy mala madre, mal padre, mal hijo, bueno, en fin. Hay miles de cosas. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿No? Porque si eso que te estás diciendo a ti mismo viene del enemigo y es tan abusivo para ti mismo, es saludable en algún momento decir, no está bueno seguir pensando así, ¿verdad? Bueno, el problema es que lo que habíamos dicho varias semanas, y eso los van a ver en los videos, si quieren ir desde el video 1 para ir analizando y ir rearmando, deconstruyendo para construir una manera saludable de pensar. Es que muchas veces nosotros operamos de esta manera. Hemos creído un montón de cosas, porque desde esa edad nosotros estamos incorporando, desde la edad de Imaray, estamos incorporando creencias, información. La información después se va estructurando y se forma un sistema de creencia. Y el sistema de creencia, si lo podemos visualizar, es como un manantial. A medida que ese manantial fluye, el fluir del agua de ese manantial, que es nuestro sistema de creencia, van a ser la vida de pensamientos. Y como decía la DGT, conduces como piensas, porque tal cual es, porque de tal manera es su pensamiento, como está configurado en su corazón, tal es él. Entonces vos tenés ese manantial de creencias, tenés todos esos pensamientos y luego tenés emociones, porque los pensamientos te van a detonar emociones. Y después cuando tenés todas esas emociones, vas a hacer cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y cuando el hacer cosas es básicamente los comportamientos. ¿Cuáles van a ser los comportamientos que van a estar marcando tu vida, ¿no? Por eso es que tenemos que nosotros ir al tema de los comportamientos. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Hay una palabrita que se llama cosmovisión. ¿Alguna vez escuchó la palabra cosmovisión alguien acá? ¿Cosmovisión? Cosmovisión. Cosmovisión. Sí. ¿Saben lo que es la cosmovisión? La cosmovisión es cómo tú percibes la realidad. Porque la realidad debería estar asociada a lo real. Y cómo tú interpretas lo real es lo que tú piensas que es real. El problema es que muchas veces, muchas cosas que tú crees que son reales, en realidad son mentiras. Ahí está el problema. ¿Se entiende? Entonces tenemos que detectar cuáles son las mentiras.
Ahora, ¿a dónde vamos? Porque los cambios que Dios quiere en nuestra vida, y ahí vamos a ir con los devocionales, con la vida de devocional con Dios y el leer la palabra de Dios, es que a medida que tú lees la Biblia, tomas contacto con lo real. Jesús es la realidad. Jesús es el que creó la realidad. Por lo tanto, toda cosa fuera de la realidad de Dios nos lleva a la mentira. Y el enemigo dice que vino para abortar, para matar y para destruir. O sea que al enemigo le encanta el engaño porque él es padre de mentiras. Entonces es importante, acá estamos en una batalla mental donde vamos a tratar de definir lo que es real, pero lo que es real está asociado con la verdad. ¿Y quién dijo que era la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, entonces, la idea es que pensemos como piensa Jesús, eso lo vimos los 2 fines de semana anteriores, y pensar como Jesús piensa es que vas a tener una cosmovisión fundamentada en la realidad de Dios. Vas a reconfigurar tu identidad, y ya voy a hablar un poco más de lo que es la identidad. La idea es que a medida que los pensamientos van a empezar a fluir en tu mente, la idea es que tengamos pensamientos sobrenaturales. Me vas a decir, ¿qué es eso de pensamientos sobrenaturales? Toda vez que vos memorizás un pasaje bíblico y lo empezás a traer a tu mente, es un pensamiento sobrenatural. Bueno, ¿cuál es la base? Es tratar de pensar como pensaba Jesús, aprender las creencias, lo que Jesús creía, lo que Jesús enseñaba. Y Jesús enseñaba su palabra. Jesús se definió él mismo como el Logos. El Logos, que significa que él es la palabra. Y la palabra de Jesús cambia tu vida. Cuando vos empezás a pensar con la palabra de Jesús, cambia tu vida. Y esto ya lo venía diciendo Dios desde Isaías, el profeta Isaías. Porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Verdad? Entonces, ¿qué recurso que tenemos? Que es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si vos no te esforzás para abrazar la palabra de verdad o la palabra de Cristo en tu vida, probablemente no vas a ver cambios en tus conductas. ¿Por qué? Porque para ver un cambio en la conducta, primero yo tengo que abrazar la palabra y esforzarme en que la palabra llegue a mi mente. Esforzarme que mi vida espiritual le abra la puerta a Dios. Entonces Dios está más que dispuesto a ayudarte, pero Él es gentil y no va a violentar tu voluntad. Nunca va a violentar tu voluntad. Él nos da una libertad asombrosa. Somos nosotros los que tenemos que gestionar nuestra vida espiritual y es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo entendemos esto? Romanos 12:2, que en el discipulado, ese es el versículo que aparece desde el principio al fin durante 3 años. Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable. Perfecto. Ese es el pasaje lema, transformado. No os amoldéis a este mundo. Y vamos a ver qué significa moldarse y qué significa transformarse. Fíjate lo que dice otra versión, el pasaje que recitó Paula de la Reina Valera. Pero tomé otras versiones para entender
¿Qué quiere decir no amoldarse? No amoldarse significa lo que dice acá otra versión, la traducción del lenguaje actual. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Y amoldarse, mire cómo lo define con una frase. No vivan como vive todo el mundo. Amoldarse es, no vivas como vive todo el mundo. Lo pone largo y tendido. En grande. No vivas como vive todo el mundo. Ya vamos a definir mundo, ¿qué es mundo? Fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, el mundo no nos tiene que a nosotros marcar la pauta, sino que somos nosotros los que tenemos que decirle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a que no me amolde al mundo, ¿verdad? Y fíjate esto, dice, cambien de manera de ser y de pensar. Es decir, soy de una manera y tengo que ser de otra manera. Pero cambien su manera de ser y de pensar. La otra versión dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¡Wow! Interesante cómo lo pone acá, la Nueva Traducción Viviente. Es decir, que cuando vos tenés que dejarle a Dios que te transforme en personas nuevas. Al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. Interesante, ¿no? Por eso es que estamos haciendo mucho esfuerzo en este tema. Bueno, la palabra dice, no se amolden, no vivan como vive el mundo, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, ¿no? Fíjate que algo que yo había puesto acá de amoldarse es que hay varias palabras que ayudan a entender qué significa amoldarse. Una de ellas es conformarte. Viste que algunos dicen, bueno, yo me conformo un poco me conformo con lo que tengo, o me conformo como soy, o al fin y al cabo yo no voy a cambiar nunca, entonces, ¿me entendés? Eso es lo mismo que amoldarse o ajustarte. Si vos ves que todo el día la televisión y las noticias van constantemente metiendo una manera en que el mundo tiene que ser, vos terminás viendo al mundo como ellos te dicen que tenés que ver al mundo. ¿Me entendés? Y llega un momento que ya decís, es imposible cambiar, porque si esto están todo el día marcándote la pauta, vos ya tenés que seguir por esa pauta, ¿verdad? Pero bueno, Dios dice, no, yo tengo poder para que vos pienses de manera diferente. Mi palabra tiene poder. Cada vez que vos lees la Biblia, hay poder acá. Hablamos de energías, el mundo habla de energías. Bueno, la palabra habla de poder. ¿Qué significa poder? Infinita energía. Entonces acá vos lees, lo pones en tu mente y tiene infinitas energías para cambiarte. Es el poder de su palabra, ¿verdad? Bueno, había un autor que decía que mucha gente, se llamaba Viktor Frankl, este autor. Y ellos decían, mira, hay dos tipos de personas. Las que adhieren al conformismo y las que adhieren al totalitarismo, ¿no? Y en esas dos personas a lo mejor puedes estar tú, quién sabe. Las personas que adhieren al conformismo es, al fin y al cabo yo hago lo que hace todo el mundo. Es decir, me doy por, ya está, bandera blanca, me rindo. Hago lo que el mundo hace, me amoldo, me conformo. Vivo como vive el del lado, hago lo mismo que hacen los otros, ¿verdad? Eso es conformarse, eso es ser conformista. El que adhiere al totalitarismo, tanto totalitarismo que tenemos en Argentina en estos últimos años, ¿qué hace el que adhiere al totalitarismo? Solamente hago lo que me dicen que tengo que hacer.
O sea, te declaraste esclavo. Te declaraste esclavo. No haces lo que vos querés. Haces lo que otros te dicen que tenés que hacer. Perdiste la libertad. En las dos maneras has perdido las libertades. Entonces, cuando hacen así en Argentina es porque perdieron la libertad. Las dos maneras de encontrar la libertad. Bueno, que este video no lo van a ver en Argentina. Te van a censurar, Me censuran. Me ponen un strike, ¿no? Bueno, Está complicado. para hablar de eso. Bueno, pero ¿qué nos dice el Señor? El Señor te dice, no pierdas tu libertad. No pierdas tu libertad. Si la libertad es lo más preciado que Dios te da, ¿por qué la vamos a perder? Entonces, dos cosas. Vos no tenés que hacer lo que otros dicen. Vos tenés que hacer solamente lo que Dios te dice. Y tenés que ser muy maduro para saber que verdaderamente Dios te está diciendo eso. Y segunda cosa, vos no tenés que hacer lo que hace el compañerito de al lado, ¿no? Ustedes chicos en el instituto. Que lo hagan todo, eso no significa que esté bien, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, Carol? No, es que digo que ya no, porque ya no voy al instituto. Bueno, la escuela. ¿Cómo lo ves, Joan? ¿Bien? En el fondo, muchas veces nos esforzamos porque queremos encajar. Y querés encajar en el mundo que te rodea. Y porque querés encajar, precisamente es porque todos nosotros queremos ser amados, aceptados, afirmados, valorados. Y porque querés tanto que te amen, porque Dios nos diseñó con esta gran necesidad de amor. ¿Quién dijo necesidad? Yo. Inés. Nacimos con esta necesidad de amor tan grande que muchas veces intentamos que otras personas llenen esa necesidad de amor. Entonces, ¿sabes que podemos caer en una trampa? Y en la trampa en que podemos caer es que podemos pensar esto. Si yo agrado a todo el mundo, ellos me van a amar. Y fíjate esto qué interesante. Cuando vos decidís agradar a todo el mundo, te vas a agotar. Y una tragedia aún peor. Vas a terminar siendo controlado por aquellos a los que quieres agradar. Entonces nosotros tenemos que agradar a una sola persona. ¿A quién? ¿A quién agradamos? A Dios. ¿Verdad? Es muy importante agradar a Dios. ¿Y saben una cosa? Que cuando vos empezás a agradar a Dios, vas a agradar a muchas personas también. Vas a agradar a muchas personas. Porque dice la palabra, si es posible, en cuanto de ti dependa, estad en paz con todos los hombres. ¿Y sabes otra cosa? Cuando vos agradás a Dios, aún con tus enemigos vas a estar en paz. Eso lo dice la palabra. Es muy interesante. Agradar a Dios nos va a conducir a una vida plena. ¿No? Jesús nos dice básicamente que no nos amoldemos al mundo, pero fíjate esto, qué interesante. Dice, no perteneces al mundo. Vivimos en el mundo, pero a pesar de que tenemos que vivir acá en el mundo, el Señor dice, cuidado, tú no perteneces al mundo cuando estás con Cristo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos. Tenés otro pasaporte. Y ese pasaporte es un pasaporte invisible, pero más importante que todos los otros que podamos tener. Y aquí el Señor dice, tened cuidado, porque en el mundo hay un Dios con minúscula. Y peor todavía, dice que hay un príncipe, y es el príncipe de la potestad del aire. O sea que tiene poder.
Por eso es que acá aquí vamos viendo el mapa espiritual, ¿verdad? ¿Alguien puede leer Juan capítulo 17? Y vamos a leer unos versículos que nos van a dar una idea de nuestra realidad en el mundo. Juan 17, verso 12 al 20. 12 al 20. 12 al 20, sí. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Gracias, Paula. Fíjate la cantidad de cosas. Este es un pasaje, por favor, que en casa lo vuelvan a leer, meditar, analizar. Sí, porque tiene muchísimas cosas acá. ¿Puedes volver a repetir la cita? Juan, capítulo 17, verso 12 al 20. Bueno, ¿qué significa esto? Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Santifícalos en tu verdad. Yo me voy, pero va a enviar al Espíritu Santo para que nos va a ayudar, etc. Porque básicamente Él dice, si permanecéis en mis mandamientos, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ese pasaje, Juan 8:32, siempre memorizan Juan 8:32, pero se olvidan de memorizar el 31. Y el 31, no podés memorizar el 32 sin memorizar el 31, porque el 32 ya pierde un poco de fuerza. Dice dos cosas. Si permanecéis en mis mandamientos, vas a tener una identidad, vas a ser definido. ¿Cómo? Si permanecéis en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, la condición de ser verdaderamente un discípulo está asociada ¿a qué? Permanecer. ¿A obedecer qué? Pues lo que la palabra de Dios, lo que dice. Los mandamientos, la palabra de Dios. Entonces, una buena pregunta sería, ¿soy verdaderamente discípulo? Esa es una pregunta gorda, ¿no? Potente. Porque para ser discípulo, vos tenés que hacer ¿qué, Inés? ¿Y obedecer qué? Lo que dice el Señor, los mandamientos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, ¿y qué es la verdad que te hace? Nos hace libres. Entonces, la libertad es muy importante para Dios, ¿verdad? Y Él quiere que seamos libres. Entonces, cuando a medida que obedecemos la verdad, lo que vamos a ir aprendiendo es a tener valores y principios que son radicalmente opuestos a muchos de los valores y principios del mundo. Y a medida que las palabras eternas del cielo vengan a tu mente, ahí tú vas a tener palabras sobrenaturales. Y el Señor quiere que vayas formando una mentalidad de reino. Que pienses en los términos del reino, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, Joan, Carol, en la escuela y todos nosotros en el trabajo y en donde estemos, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ser socialmente aceptados. No digo que seamos unos desubicados socialmente, pero que seamos socialmente aceptados muchas veces nos lleva a transar con algunos principios.
y valores que Dios dice. ¿Se entiende esto? Porque a veces esas cosas nos van a hacer mal o muchas veces esas cosas nos van a limitar nuestro camino hacia una prosperidad espiritual importante. Bueno, moraleja, que todos los demás lo hagan no implica que tú también lo tienes que hacer. Es más, si haces algunas cosas, eso te puede poner en serio peligro y hasta puede destruir tu vida. Así que, cuidado, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado. Bueno, el Señor nos dice que tenemos que ser transformados. Y eso lo vamos a ver la semana que viene o en las próximas semanas, en donde vemos que la transformación es algo de raíz. Y algo muy interesante acá. Tenemos que refundar nuestra identidad. ¿Saben una cosa? La identidad se forma. La mentira del mundo es, tú tienes una identidad, listo, ya está. Determinismo, fatalidad, no puedes cambiar. Vas a ser así desde el momento en que te diste cuenta que eras así hasta el fin de tus días. No vas a cambiar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y que tenemos que pensar de acuerdo al reino de los cielos y nuestra identidad va a ser moldeada hasta el último día de nuestra vida. Entonces tenemos que salir de esa idea de que nosotros no podemos cambiar nuestra identidad. Claro que la podemos cambiar. A medida que cada día que te pones en contacto con la palabra de Dios, formas tu identidad. Y Dios quiere que seas santo, irreprensible, sin mancha. Entonces la identidad de uno es maleable. Es decir, que podemos nosotros aceptar la invitación de esta tremenda oportunidad que es forjar mi identidad y formarla a la imagen de Jesús. Y aquí es hoy la oportunidad que tú tienes. Y la oportunidad que tú tienes es, ¿quieres formar tu identidad? ¿Quieres formar tu identidad a la imagen de Dios? Y el cambio viene desde las más profundas, desde lo más profundo de nuestro corazón. El cambio es de adentro hacia afuera. A veces pensamos que el cambio va a ser de afuera hacia adentro, pero el cambio es desde adentro hacia afuera. Gálatas 6, 7 al 10 nos va a dar una pista. Gálatas 6, el que lo tenga, nos va a dar una pista de esto. Gálatas 6, 7 al 10. Y aquí vamos ya a ver cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar. De una manera bien concreta. ¿Puedes leer? Sí. Desde el 7, ¿no? Sí, desde el 7 hasta el 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, está Jesús caminando y Pablo caminando. Todos tenían una idea una mentalidad agrícola. Vos tirabas semillas y las semillas iban a nacer, iban a crecer. Ahora, no todas las semillas dan el mismo fruto, ¿verdad? ¿Qué tipo de semillas estás sembrando en tu vida? Los pensamientos, si vos los ves como semillas, ¿qué tipo de semillas? ¿Estás trayendo semillas de acá? ¿Cómo dice que son las semillas que vienen de acá? Son para vida eterna.
Porque dice, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Agradar a Dios, agradar al Espíritu, vas a tener semillas de vida. Pero si vos tenés otro tipo de semillas para satisfacer los deseos de tu propia naturaleza pecaminosa, es decir, para hacer las cosas que te vienen en ganas hacer, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué vas a cosechar? Destrucción y muerte. Entonces, es importante, ¿no es importante todo esto? Tienes en las manos semillas. Nos vamos a imaginar, en nuestras manos tenemos semillas, que son nuestros pensamientos, ¿no? Ni siquiera las plantes. Si hay semillas que van a tener destrucción y muerte, es que ni siquiera las plantes, ¿no? Tenía un amigo que él era agrícola en Estados Unidos, en Texas, y él decía que él tenía una producción de cerdos. Entonces, esa empresa que él tenía, cuando daba a luz una cerdita, dan como 15 o 14, un montón de cerdos, chiquititos, ¿no? ¿Alguien vio cómo nacen? Sí, Son pequeñitos y tenés la madre de 400 kilos y los cerditos. Entonces ellos iban y controlaban la calidad de los cerditos, ¿no? Entonces aparecían y cuando salía uno deforme, que no iba a crecer, ¿viste? Lo sacaban de ahí y lo mataban. Porque era pequeñito, era fácil manejarlo, pesaba 300 gramos. Es que nació con un defecto, lo que sea, ¡pum!, lo mataban al cerdito. Porque no iba a servir para alimentarlo y después venderlo. O sea, no. Fuerte el ejemplo. Fuerte. Preferimos la plantación. Una manzana, ¿viste? Pero ahora fíjate esto. Imagínate que ese cerdito de 300 gramos, que vos lo tenés que eliminar en ese momento, lo empezás a alimentar. Y le empezás a dar alimento. Y le das más alimento, igual que a los otros. Y te empieza a hacer un lío en el corral porque está mal el cerdo ese y demás. Y llega un día que tiene 400 kilos el cerdo. Ahora, vos tenés que eliminarlo, ¿verdad? A ese cerdazo lo tenés que eliminar. No lo eliminaste cuando tenía 300 gramos. Ahora tiene 400 kilos. Y ahora es un problema grave porque tenés que buscar una máquina que venga, que lo levante y lo saque, ¿me entendés? Manejarlo ya. ¿Qué pasa? Que cuando el pecado tiene 300 gramos es más manejable. Cuando tiene ya 400 kilos, sí, Dios tiene los recursos, Dios va a venir, Dios te va a ayudar, va a poner gente en la iglesia y demás. Pero ya la cosa es un poco más complicada. ¿Se entiende esto? Entonces no es Ahora sí tiene sentido. ¿No es mejor tratar estos temas cuando tenés las semillitas en la mano? No las plantes. Porque después llegas de 400 kilos y después tenés unos conflictos familiares, eclesiásticos y todos los demás, ¿verdad? Bueno, Jesús, ¿qué hace? Jesús es muy gentil. Él va a las raíces. Él quiere cambiar tu esencia. Él quiere cambiar el origen de los cambios. No va a la cosmética. Él sabe dónde está el problema clave. Otra cosa tenemos que entender, por eso, ¿se acuerdan que partimos? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo yo veo a Dios? ¿Cómo creo que Dios me ve a mí? Cuando vos vas leyendo la palabra
memorizando versículos bíblicos y te vas dando cuenta y creyendo de que Dios es bueno. Pero no es que Dios es bueno, sino que Dios es inimaginablemente bueno. Porque dice en Efesios dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Otra versión dice o entendemos. Supera nuestro entendimiento. Entonces Dios es inimaginablemente bueno. Dios es ilimitadamente bueno. Dios es indescriptiblemente bueno. Entonces ya dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Entonces cuando vas incorporando esto, vas como reorganizando tu vida de pensamientos, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan cuando Pedro tuvo el problema con Jesús? Que esto ya lo dijimos varias veces. ¿Se acuerdan que estaba Pedro? Pedro va y Jesús le dice, bueno, mirá, a mí me van a ejecutar, básicamente. Y Pedro se debe haber llenado de miedo. Este es el líder, a este lo matan. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es mejor vivo que muerto, ¿no? Pensó Pedro, ¿no? Entonces viene Pedro y dice que comenzó a reconvenirle. Fíjate, reconvenir, vas al diccionario, es corregirlo. O sea que Pedro se fue a corregirlo, como diciendo, pará, lo que estás diciendo es una locura. Vos tendrías que decir esto, ¿no? O sea, Pedro ahí ya, líder. Le iba diciendo lo que tenía que decir. Y agarró Jesús y le dijo, vení Pedro, vamos a charlar afuera. Dice que lo tomó aparte. Y bueno, Pedro lo tomó aparte a Jesús y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, me eres tropiezo porque no pones las cosas en lo eterno, sino que pones la mira en las cosas del mundo. No estaba pensando bien. Pedro, estás hablando como Satanás. Vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca, dice otra versión. Así le contesta Jesús. ¿Qué le decía? Pedro, no te amoldes, transfórmate. Básicamente le está diciendo, no te amoldes, transfórmate. Y la manera que Dios tiene para transformar tu vida es empezar por tu vida de pensamientos. Y Dios quiere que vos tengas pensamientos sobrenaturales. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a tener pensamientos sobrenaturales? En la semana, los que están haciendo el camino ya tienen ahí un poco una guía. Es ir por la vida devocional y cada vez que tú tienes un encuentro con Dios, Dios te va a ir revelando cosas en tu vida, pensamientos. ¿Y qué tienes que hacer? Decirle, Señor, ayúdame a pensar como tú piensas, ¿no? Por ejemplo, un pensamiento puede ser, yo soy, no sé, soy inmigrante, estoy en Canadá, yo nunca voy a tener las mismas oportunidades que tiene el resto. Puede ser un pensamiento, ¿verdad? ¿Y cómo puedes hacer? Entrar en la mente de Dios. ¿Y qué dice la mente de Dios? Dice, yo pongo los límites de tu habitación. Hechos 17:17. Yo pongo los límites de tu habitación. Yo te he traído acá. Yo tengo un plan para tu vida. Yo tengo un diseño. Tú tienes que confiar en mí.
sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenés hoy, porque Jehová dijo, o porque Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Promesa, nunca te desampararé, nunca te dejaré. Entonces, ¿dónde está mi ciudadanía? En los cielos. ¿En quién tengo que confiar? En Dios. ¿A quién tengo que agradar? A Dios. ¿Cuál es la audiencia de mi vida? Dios. ¿En dónde encuentro libertad? En Dios. ¿Qué es la libertad? La verdad. ¿Dónde está la verdad? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Acá está. ¿Cómo me relaciono con Jesús? Y con esto termino. En esta iglesia hay 3 cosas que son fundamentales que todos nosotros tenemos que cultivar. La primera cosa que es fundamental, tenés que cultivar intimidad con Dios. Porque de la intimidad con Dios, allí vas a encontrarte con la verdad. En la intimidad con Dios, los discipulados, el camino, desarrollo de carácter, oración y ayuno, todos esos manuales lo que hacen es buscar este principio. Tener intimidad profunda con Dios. Cuando vos hablas, es importante. Lo voy a obedecer porque debe tener sentido, aunque sea ilógico, ¿verdad? 2 cosas suceden primero, intimidad con Dios. Segundo, una relación saludable con Dios, basada en la reverencia y en el temor a Dios y la confianza que tú le tengas a Dios. Y aquí vas a tener la vida llena en todos tus días vas a tener 2 avenidas que tú tienes que decidir. ¿Confío en Dios o confío en mí mismo? Cuando tú confías en Dios, le estás teniendo reverencia, estás desarrollando temor de Dios. Cuando vos confías en vos mismo, te despistas. ¿Se entiende? Primero, intimidad con Dios. Segundo, relación con Dios. Y la tercera cosa es comunidad. Que todos nosotros nos ayudemos a pensar bien en comunidad. Y para pensar bien en comunidad, ¿saben una cosa? La base de esta comunidad está sustentada en esas 2 cosas anteriores que dije. Nosotros en comunidad nos sentamos alrededor del Rey, del Dueño, del Señor. El motivo por el cual estamos acá. Porque está Jesús, que es la presencia viva que nos une, que nos da coherencia, que nos da integridad. Ahí está Jesús. ¿Se entiende? Entonces, estamos acá en comunidad porque Jesús está en el medio, invisiblemente pero real, y nos relacionamos con Jesús, que es la fuerza más potente de todo el universo, que tiene poder para que nosotros aprendamos a confiar en Él, tenerle temor a Él y podamos desarrollar una intimidad muy profunda que verdaderamente haga todos los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida. Bueno, esos son los 3 pilares de Renueva de nuestra iglesia. Y que deberían ser los 3 pilares de todas las iglesias del mundo. Que Cristo sea el centro, que vivamos una comunidad sana, en completa libertad, y que desarrollemos una relación con Dios fundamentada en el temor a Él y con una confianza de que no te va a dejar, no te va a desamparar y que Él te va a ayudar por más difícil que sea la situación que tengas y por más difícil que sea a lo mejor las cosas que tengas que cambiar. Solo Él, mi roca es, sobre la tempestad.